A ver, me gustaría que me digan si ya me escuchan. Ahora sí, doctora, sí se le escucha. Muchas gracias. Gracias, no me había dado cuenta y no estaba. Ya, ahora sí. Ya, doctora. Entonces vamos a... Gracias, Chile. Bueno, les comentaba respecto a esta condición de esta etapa hermosa que todos hemos atravesado, ¿no? Que es la etapa de la adolescencia, pero que marcan una serie de situaciones muy importantes desde el punto de vista fisiológico, características en su crecimiento, en su desarrollo, y lo que marca una profunda diferencia en relación a los grupos previos, ¿no? Es la salud mental. Y eso lo vamos a manejar durante esta clase para motivarlos a ustedes en seguir en ese aprendizaje en este grupo vulnerable, ¿no? El Organismo Mundial de la Salud está muy preocupado porque antes de la pandemia ya habían cifras muy alarmantes respecto a la situación en la que se enfrentaba el adolescente, desde una situación de repente familiar de abuso psicológico, físico, hasta las situaciones en las cuales en esta situación, como estamos viendo acá en esta lámina, de una disfunción familiar, el adolescente intenta retirarse, ¿no? Porque no acepta esta situación, digamos, de maltrato. Cuánto quisiéramos que todos estén, ¿no? Felices, que seamos como nosotros, como se les dice a todos, ¿no? Y que este adolescente pueda crecer, digamos, desde todo punto de vista psico, biológico, ¿no? Y social, en una manera aceptable, ¿no? Pero acá estamos viendo a una niña que fisiológicamente va pasando etapas en esos tres momentos que vamos a ver en sus características. Solo, como se dice, las voy a mencionar porque acá es manejo, ya esto ustedes lo han conocido en sus clases previas, y en esa situación de rebeldía, entre comillas, ¿no? Pudiera que en sus características relacionadas entre 15 y 17 años pudiera tener también alguna situación de riesgo. Y lo que estamos viendo acá, miren estas jovencitas, ¿no? Atravesando una situación y bloqueando su propio crecimiento y felicidad como se dice, desarrollo, ¿no? Rompiendo esquemas y a pasos agigantados convertirse en una madre adolescente, ¿no? Y da mucha tristeza que esto suceda, considerando que todos tenemos, como se dice, derechos, ¿no? En disfrutar de una vida o un bienestar pleno, como lo dice lo que es la salud, ¿no? Una salud íntegra, ¿no? Desde el punto de vista psicobiosocial. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Identificar los aspectos psicobiológicos que les mencioné, conocer los paquetes de atención integral, porque el Ministerio de Salud está muy preocupado, ¿no? Por esta población, y reconocer si hay algunas características propias que lo hacen ya más vulnerado para el intento de suicidio. ¿Cuál es la situación actual del adolescente? Si uno hace una mirada fuera, digamos, vemos que la pandemia y la crisis climática ha podido, de alguna manera, detener una, una situación, digamos, de atención tanto en la infancia y la adolescencia por este tema de la crisis sanitaria.
Entonces, por ejemplo, en la infancia, ustedes saben que después o durante la pandemia se han visto todo este grupo para el acceso a servicios de salud limitadas, ¿no? Y de repente era la intención, que ahora lo está haciendo el Ministerio de Salud, nivelarse en la situación, por ejemplo, a mencionar las vacunas, ¿no? Y la adolescencia que perdió una atención desde todo punto de vista, ¿no? Y ustedes saben que acá ellos son, pues, de alguna manera mucho más vulnerables en las situaciones en las cuales está, como se dice, salud sexual y reproductiva. Y por ahí mucho riesgo en lo que son las infecciones transmisibles, ¿no? Y fíjese lo que nos comenta, que en la pandemia mundial aproximadamente 10,5 millones de niños han perdido uno de sus progenitores o al cuidador. Entonces la pandemia de alguna manera ha sido un flagelo que ha detenido o ha trazado una serie de situaciones de atención desde el punto de vista macro, ¿no? Para el 2021, ¿no? 89,3 millones de personas en todo el mundo no han tenido, ¿no? No tienen hogares. Y a esto se suma lo que ya ustedes también son prácticamente conocedores, ¿no? Tenemos una guerra, existe una violencia social que probablemente se inicia en una violencia familiar. O también la misma situación económica a nivel mundial que ya la tenemos, como se dice, más de 2 décadas, que está con nosotros. Los embarazos a nivel mundial se han incrementado considerablemente. Y en el Perú, este es el gran problema, ¿no? El tema de la salud mental. Ustedes han visto que la población, tanto finales de los escolares y los adolescentes, poco, digamos, visitan los establecimientos de salud, porque son niños saludables, salvo que tenga alguna otra indicación, pero no es como esa población menores de 5 años en las cuales se enfrentan siempre a procesos de lo más simple que podría ser procesos virales, respiratorios altos, ¿no? O algunas condiciones de enfermedades, digamos, infectocontagiosas. Pero el adolescente como tal es sano, pero inmerso está en una situación que la estamos viendo. ¿Y por qué? ¿Por qué nos enfrentamos a esa situación, digamos, importante desde el punto de vista de salud mental? Porque justamente en esa simbiosis, como se dice, ¿no? Del crecimiento, de su desarrollo, que se va dando desde el momento en que en el escolar va haciendo su efecto mecanoestato, la progresión de la mineralización ósea, y en el puber ya se viene como alguna vez nosotros decíamos, estos muchachos, ¿no? Empiezan, acuérdense, ¿no? Desde una cosa tan sencilla como es el hecho de mantener esa clasificación de Tanner que ustedes la conocen para la niña, para el varón, ¿no? Ya se ve en esa situación en la cual momentáneamente en la etapa prepuberal esto queda, como se dice, detenido, momentáneamente, momentáneamente. Entonces, esta situación, digamos, de detención crece porque ya baja ya digamos, la gama de esteroides gonadales y se activa el proceso para que haya ya ese funcionamiento entre la parte, digamos, gonadal, ¿no? Y la parte, digamos, hipofisial. Entonces ya hay esa situación. De tal manera que usted ya conoce las características de los muchachos, ¿no? Desde una cosa tan simple como es el hecho de conocer sus órganos y empieza la producción de la mayor, digamos, mayor crecimiento de ambos, de los órganos sexuales,
y algunas características propias de ellos que le confieren desde el momento del reconocimiento desde una eyaculación, de una masturbación y todo. Dentro de ello, podemos decir que el adolescente ya se enfrenta a otra situación como es el desarrollo propio del cerebro. Y en ese desarrollo propio del cerebro vemos que van trabajando de una manera acelerada como una máquina donde los neurotransmisores, mis alumnos, van tomando una posición, un posicionamiento. Pero como lo hacen así, como se dice, lloviendo de una plasticidad completa y estos neurotransmisores todavía entran en cantidad, pero no en la funcionalidad que corresponde. Esa parte está desarrollada en la parte posterior. Por eso se dice que el adolescente es netamente como un accionar del sistema límbico, ¿no? Donde de repente la situación de agresividad, de ira, de todo eso, de repente por ahí una mayor, o sea, el neurotransmisor que es más activo en ellos es la dopamina. Sin embargo, conforme van creciendo ellos, ya van tomando mayores características del comportamiento, la conducta. Entonces ya las etapas van creciendo y van desarrollando a posteriori, 17, 19 años, ¿no? La parte del lóbulo prefrontal, el lóbulo frontal. Entonces, ahí es donde se desarrolla ya las situaciones de mayor tranquilidad, control de emociones. Pero ustedes saben que esta característica puede ser en un niño o en un adolescente que tiene una función familiar, o sea, su microambiente totalmente bueno, donde conoce todo esto. La población y la sociedad eh, está ahora tan violenta que no permite que esa liberación extrema que se da de los neurotransmisores a nivel en la parte posterior, entonces se queda detenida y entra a mantenerse las características que deberían pasar de año en año y la va, digamos, liberando, sosteniendo lentamente. Poco a poco, ustedes se van a dar cuenta conforme voy avanzando en la explicación. Esta es la etapa que uno ve. Ustedes me dirán, doctora, pero esto es así, no, no es nada definido ni tácito, ya ustedes lo saben, siempre les he comentado, ¿no? Pero sus características son mayormente representativas, ¿no? Los más pequeñines de la adolescencia ya va reconociendo su cuerpo, se preocupa, ¿no? Y va en una amistad del mismo sexo, ¿no? Con las mujer, como se dice, ¿no? Y la adolescencia media, esta es la etapa que podríamos decir acá ya 10, 13, 14 años y de 14, 17. Y adolescencia tardía, mayores de 17. Muchos ilustrados psiquiatras y neuropsiquiatras han comentado últimamente de que como la neurosinapsis está en proceso de madurez para llegar a esta, como se dice, el actuar de este lóbulo frontal, eh, se dice que finaliza entre los 25 y 30 años. Entonces, ¿qué podemos pedirle ese interrogante al adolescente que cambie su conducta, su comportamiento? Porque existe todavía estas situaciones de los neurotransmisores que están en proceso de función. ¿Ok? Hay que recordar que la adolescencia media es la que tiene mayor riesgo potencial de estar, como se dice, en una situación, digamos, de adicción. Mayor riesgo. ¿Por qué? Porque se retira. O sea, acá puede entrar y salir, como se dice, en pocas horas de la casa. Pero en la adolescencia media, en este grupo, más horas está fuera que en la familia.
Entonces, este es el grupo de mayor riesgo, que es lo que ustedes tienen que ver. Y se van presentando como con los casos que poco a poco ustedes van a estar mirando, ¿no? Aquellos, esos muchachos que son más de mamá, ¿qué me quieres? Ya, esto me lo dices siempre, mamá, me repites todos los días lo mismo. ¿Tú crees que yo no sé? Eso, esa discusión, ¿no? Que ellos creen conocer todo y que se sienten, pues, entre comillas, como se dice la palabra, ¿no? Bacancitos, ¿no? Y la adolescencia tardía, que es aquel que ya acepta un poco, digamos, roles, su esquema, ¿no? Atención de las cosas y apoyo también a la familia, ¿no? Y en relación al pensamiento, ya ustedes saben que el mismo escolar ya tenía desarrollando, ¿no? Su pensamiento abstracto, les encantaba las matemáticas y todo. Y acá esto también va en esa situación, ¿no? Pensamiento crítico, abstracto, ¿no? Y eso es importante que ustedes vayan viendo las diferencias importantes. De tal manera que el temperamento y las necesidades básicas del crecimiento que ustedes se han familiarizado, saben que desde que nacemos todos tenemos, como se dice, toda la seguridad básica, ¿no? En alimentos, en ambiente, en emociones, en apoyo, el afecto, la relación, y así vamos creciendo hasta llegar a un momento en que ya sentimos que es necesario hacer una autonomía, liberarse un poco de las creencias que de alguna forma a veces alimentan los mismos padres, mejorar su autoestima, que esto es lo que ustedes van a ver en aquellos niños que han tenido riesgo potencial de vivir en otras situaciones. Esta es una de las situaciones o característica de aquel muchacho que de repente tiene sentimientos de culpa o que no valora las cosas, nadie, o sea, sus padres no lo quieren, se siente de más, ¿para qué vivir? ¿No? Baja la autoestima. Y así, en estas situaciones, digamos que el muchacho, el adolescente se enfrenta, tiene que conocer y ya se vuelve un poco, digamos, y se enfrenta a la situación. ¿Cómo es él frente a la familia? ¿Cómo es él frente a la sociedad? Lo que les mencionaba, ¿no? Grupo de riesgo, ¿no? Desde el momento. Siempre les digo, cuando estos pequeñitos viven en un hogar muy, si ustedes miran acá, ¿no? O sea, es muy violento. Y uno no sabe si realmente pasó esta situación. Ustedes están viendo a esta pequeñita, ¿no? Maltratada físicamente, quién sabe. La pandemia, de alguna manera, como lo decían los psiquiatras cuando conversábamos allí en la Sociedad de Pediatría, nos comentaban de que como no podían salir, realmente utilizaban a sus hijas, a sus propios hijos. O sea, el abuso empieza de casa, en el interior de la casa, mis alumnos. Esa es la realidad de nuestro Perú, de nuestra sociedad. Y así estamos viendo que de repente también tenemos otro tipo de población, ¿no? Esta es una población de repente que crece, pero muy pegada a la pobreza. Y acá hay otro tipo ya también de población que tiene ya trastornos mentales, ¿no? O problemas de conducta, de personalidad. Y que están también expuestos a una situación, digamos, de mayor adicción. De tal manera que para el manejo, conociendo estas condiciones, ¿no? Y sumados a cómo encontramos luego de la pandemia, nuestros adolescentes han estado así, ¿no? O sea, entre comillas decimos asintomáticos, no sabemos, pero era tanto el temor y todo de los padres que tenían que estar pues ahí, tan igual como nosotros los adultos, ¿no? Riesgo, la mortalidad se acentuaba, pero ya acuérdense que más era la población adulta, ¿no? Por lo que salía, ¿no? Que los mismos muchachos.
pero el adolescente de alguna manera también era intrépido, se escapaba, se escapaba. Y ahí, a veces, sin querer, podían ser inclusive los portadores y los padres ni enterados, ¿no? Una vez que después ya cuando pasaban la situación, digamos, muy crítica, ingresando a la UCI, la mamá o el papá, y ahí ya podían decir que sí se escapaba y que estaba con los amigos fuera, ¿no? Pero aparte de eso, miren lo que la pandemia ha ocasionado. El sedentarismo del adolescente, y quién sabe, hasta del escolar, usted ya lo sabe, ¿no? La escolaridad que se ha detenido y el uso, ¿no?, permanente de las redes. Esa era su forma de socializar, ¿no? Entonces limitaba también la adolescente para sus vacunas, ¿no? De repente no había vacunas contra el papilomavirus, entonces, y así se han quedado limitadas, ¿no? Y el hacinamiento de ellos entre hermanitos empezaban a tener también unas conductas, unas malas conductas, sobre todo de hacer higiene y la promiscuidad que estaba en el entorno, ¿no? El, el MINSA trató de ver de qué manera y urgente tenía que ver esa atención, ¿no?, de los modelos integrales de atención. Entonces la oferta y la entrega de paquetes tenían que ser oportunos. Y quisiera, si tienen la oportunidad, de leer la norma técnica del 2022 para pacientes de atención, o sea, para adolescentes. Esa norma técnica del Ministerio de Salud, ¿no? Porque es amplia, si no me quedaría acá y no hablaríamos nada de los muchachos que tienen trastornos mentales y que tienen mayor riesgo de intento de suicidio. Entonces, en la parte de la atención integral, en esos 3 momentos de paquete básico, después el completo y el especializado, dependiendo de la situación en la cual el niño está identificado, perdón, el adolescente ingresa para una atención. Si es solamente para una consejería, sería una atención a modalidad de distancia, y si es presencial, tiene para la aplicación de la vacuna y el monitoreo, porque ustedes saben, por todas las clases que se le ha dado, que lamentablemente nuestra población pediátrica está muy vulnerable a una situación de deficiencia de hierro, ¿no? Y probablemente por la carencia y la desnutrición. El paquete completo, o sea, el paquete básico, ya saben, una consejería, atención de repente para las cuestiones que son directas, como es el hecho de las vacunas, y otro, que si ya requiere ya mayor atención por una situación de miopía u otras, viene para una atención ya mucho más específica, ¿no? Evaluación ocular, dental, psicológica. Fíjense, ahora en todos los paquetes está la consejería, es importante, psicológica, porque la atención, acuérdense que siempre hemos tenido esa, digamos, presencia para la atención desde el punto de vista, digamos, de una patología, pero la atención en salud mental nos hemos descuidado. Es así. Hay que decir las cosas como han sido, ¿no? Pero ahora el Ministerio de Salud, viendo todos estos riesgos potenciales de estos niños que entran a una situación de intento y suicidio propiamente, entonces dentro del paquete de atención integral también está el tema de salud. Independientemente de esto, identificando a aquel muchacho con factores de riesgo potencial que podría estar, y que la madre, porque se les va educando, se les va informando, y que la madre también vea
si el comportamiento es igual en casa y en el colegio. Porque puede ser que en la casa sea tranquilo, pero en el colegio sea agresivo, una forma también. O al revés, que sea un muchachito que le hagan bullying. Entonces necesitamos mirar eso. O que ya esté desde jovencito. Recuerdo que venían adolescentes de 12 años, 13 años ya fumando. Ya conocían. Y el alcohol ahora se ha puesto como una situación también de riesgo potencial, porque mis alumnos, esas famosas justificaciones de decir que solamente tomo fin de semana, pero el fin de semana que se quedan, pero hasta el fin, o sea, hasta las horas de la mañana tomando, tiene tanto riesgo como una adicción de tabaco. La nicotina también tiene sus cosas, pero se ha visto que el alcoholismo, la adicción al alcohol, produce un daño que a veces es irreversible relacionado a esa persona que va bajando su potencial del coeficiente y lo otro, aparte del coeficiente intelectual, el rendimiento académico. Entonces, por eso es que a veces ya esa persona que ya se vuelve adicta, no le interesa ni trabajar, ¿no? Lo que hemos visto también, aparte de eso, es o estar con signos de depresión o con signos de agresión. La agresividad hay que verla desde el momento en que es una forma de defensa ante un maltrato o también signos iniciales de psicosis infantil, ¿no? Y también que el mismo adolescente puede continuar, ¿no? Como lo que se está viendo ahora último, mis alumnos, ¿no? Que la parte de aquellos muchachos pequeñines, ¿no? Que les diagnosticamos déficit de atención, hay todo un capítulo de adolescentes con déficit de atención. Y esos muchachos con déficit de atención, como son tan inquietos, siguen en la adolescencia tan inquietos, que inclusive en la curiosidad están más pegados al consumo de droga. Hay que tener bastante cuidado. Invitarlos que en el paquete especializado, porque se están demorando en la referencia, ver a aquel niño, ¿no? Cuando digo niño, es niña-niño, porque a veces el tema de géneros ha traído tantos problemas, ¿no? Pero aquel adolescente que de alguna manera mantiene una palidez más de 3 meses, pierde el apetito y pierde peso, no se quede. Si ese paciente, ustedes creen que la primera puede ser porque pensaron que la baja de peso por parasitosis y todo, ese paciente háganle simplemente un hemograma para ver cómo está la hemoglobina, qué valor tiene, cuánto tiene de hemoglobina, cómo están las plaquetas. No se quede con el paciente. Hemos visto casos que vienen después de 6, 8 meses y quién sabe hasta el año de edad a los establecimientos donde trabajamos en el tercer nivel, ¿no? Entonces, ese paquetito de norma técnica está apoyando, ¿no? Inclusive en los problemas ginecológicos del adolescente. Fíjense cómo esta muchachita, como les digo, pierde momentos tan bonitos de su propia adolescencia, ¿no? Y se va a una situación de embarazo, ¿no? El embarazo del adolescente está muy ligado a mortalidad y está muy ligado a prematuridad. Entonces, hay que cuidar a este grupo, ¿no? Identificando factores de riesgos y haciendo un buen tamizaje en los niveles de atención primaria de la salud, ¿no? Y la pandemia sí dejó muchos problemas por el tema, digamos, de que no se podían identificar de repente afecciones propias ginecológicas. Ahora ese paquete integral está invitando para que vaya
y están haciendo campaña a través de la municipalidad. Interesante, veo bastante interés por parte del Ministerio de Salud con el Ministerio de Educación para evitar esto, ¿no? Y hacer, como se dice, propaganda, educación desde el punto de vista, digamos, promocional, ¿no? Para proteger a las niñas y evitar el embarazo del adolescente. La comunidad que está participando. Y nos vamos ahora a esta parte. ¿Alguna pregunta de esta primera parte de manejo? Ya ustedes han conocido en la formación, durante su formación académica y profesional, que de repente en medicina interna, ¿no? Que los grandes programas preventivos, promocionales y de rehabilitación deben estar inmersos en la atención. No debemos solamente tratar patologías de mis alumnos. Los invito para que ahora que están finalizando, tomen eso como parte de ustedes, ¿no? Que el manejo, la atención de cualquiera, no solamente del adolescente, sino de aquel paciente que llega a un establecimiento de salud, hay que intentar hacer un manejo integral. La salud mental, como les decía, es una situación que entra a tallar muchos aspectos bioquímicos, como los he mencionado. Entonces, fíjense, el suicidio es la tercera causa de muerte para los jóvenes de estas edades. Y esta probablemente aumente porque el Organismo Mundial de la Salud está tan preocupado de los adolescentes y de los jóvenes, los adultos jóvenes, porque ahí prácticamente se puede decir que es el 30% de la población. Entonces tenemos que cuidarnos. Y sobre todo si esta edad entre 18 hasta 24, 25 años, que es la población de un problema de salud pública, la salud mental de este grupo grande, es de interés a nivel mundial porque si no se mejora una salud mental, ¿cómo podría incorporarse a una, digamos, económicamente a un mundo productivo? Imposible de hacerlo, imposible. Entonces hay que ver el problema de la situación de riesgo o alteraciones transitorias, mentales o trastornos que se pueden dar si es que existe esta situación donde la familia, de alguna manera, madre, padre, no dan no tienen ningún ánimo de mejorarlo. ¿Y por qué les digo eso? Porque los padres, de alguna manera, cuando se les entrevistaba, dicen, doctora, pero a mí me han dado un cocacho y no me pasó nada. Doctora, a mí me tiraba mi mamá a veces con el palo de la escoba. Yo no he tenido ningún problema. Y creo que lo mismo, ¿no? Yo acepto que se le dé. Entonces lo ven como algo natural, esas famosas tradiciones, ¿no? Si al padre le pegaron, si al padre tuvo un abuso, puede ser algo que quede y se va dando como una lacra. Y lamentablemente es la sociedad es la que de alguna manera está en ese círculo vicioso, ¿no? Entonces, miren, los trastornos mentales representan el 16% de la carga mundial de enfermedades y lesiones en las personas de edades, comprendidas en esta, 10 y 19. La depresión es una de las principales causas de enfermedad y discapacidad en el adolescente a nivel mundial. Hay trastornos que se dan, como lo que estamos viendo acá, de repente puede ser, miramos y decimos, es la cara que quiere dar, pero si eso es continuo, algo, tenemos que ver factores genéticos, tenemos que mirar si es solamente una condición de aprovechamiento, esa carita tenemos que mirar si es una bipolaridad o es un trastorno, ¿no? Límite de la personalidad. Entonces, en esa situación tenemos que trabajar también. 3 de cada 10 niñas, niños y adolescentes presentan algún riesgo de problemas de salud mental.
Y esto es trágico. Mire, analice. Cada 20 segundos hay una muerte por suicidio en el mundo. Y cada 1 a 2 segundos, un intento de suicidio. Por cada individuo que muere por suicidio, 25 están en ese intento de suicidarse. Es muy, muy preocupante. Eso ahorita es un problema de salud pública. Por eso, ya en la década que hemos estado trabajando, porque el Sílabus recién tendrá unos 5 o 6 años colocando el tema de salud pública. Entonces, del adolescente como tema de salud pública. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que ver? ¿Qué tenemos que ver? ¿Cómo? Un momentito. Y hay muchos distractores, ¿verdad? Como lo que he tenido ahorita, un segundo. Distractores que se van dando y suman, como es el tema, ¿no? De la pantalla, las redes sociales, en fin. Entonces tenemos que ver hasta dónde va este adolescente. Y cómo, cuál es el rol, o sea, cómo está enfrentando el padre, los padres. ¿Está supervisando los tiempos, la hora? Pregunto, ¿no? ¿Estará supervisando las horas que se exponen? Los padres estamos durmiendo, mis alumnos, y en ellos cambia su horario. Y ustedes han visto de que la salud mental, uno de los requisitos para decir que estoy bien, en equilibrio mi salud mental, es el sueño. Yo debo dormir bien, porque ahí es donde descansan, reposan nuestros neurotransmisores. Sin embargo, ellos cambian. Los adolescentes que están en esas condiciones de factores de riesgo, acuérdense, identificar ese grupo, ¿no? Con problemas económicos, con hacinamiento, ¿no? O ese grupo ya específicamente de un trastorno mental evidenciado, ya por genética o porque la familia sabe que existe. Entonces, invierten porque saben que si le ven a la mamá y papá van a estar curioseando, no, mejor invierte, a la madrugada, ¿no? Entonces para ellos la madrugada se ha hecho ya una cosa muy importante. ¿Me escuchan? Sí, doctora, sí se le escucha. Sí, doctora. Ah, ya. No quiere pasar. Muy bien. Entonces, qué grupos son los que tenemos que identificar? Que ustedes ya conocen. Trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Aquellas muchachitas que creen, o sea, ellas mismas se están viendo y dicen, están más flaquitas, pero se ven así. Y tratan de no comer. Entonces, la anorexia nerviosa es una situación en la cual la niña emocionalmente, o sea, acá ya hay aspectos, digamos, de conducta, ¿no? Hay trastornos de conducta alimentaria. Y la forma inversa de ello es la bulimia, ¿no? Que también come en demasía con atracones y de pronto se va al baño y se induce el vómito. ¿Ok? Entonces esas situaciones de trastorno tenemos que mirar. Fíjense, aquellas niñas que quieren sentirse que deben ser delgadas, empiezan a hacer actividad extrema, actividad física extrema. Y se ha visto también que poblaciones, ¿no? Más en mujeres, ¿no? Que hacen extremadamente actividad física,
puede de alguna manera afectar el tema de la fertilidad. Entonces a veces no ovulan y pueden pasarla de esa manera. Entonces hay que tener mucho cuidado en este grupo de muchachitas. La conducta, lo que les decía, ¿no? Miren acá, comienza a inducirse, ¿no? Entonces, mientras la anorexia trate lo posible, o sea, hay una situación de que trata de restringirse todo eso. Acá sí come, pero también hace lo mismo porque quiere vomitar, ¿no? Ambas, su manejo es una rehabilitación nutricional y acá también psicológica. No solamente es nutricional. Hay que modificar, como se dice, los hábitos, inclusive, no solo hábitos saludables de vida relacionados a la nutrición, sino en el comportamiento, los estilos saludables, ejercicios que sean controlados y ver que los pensamientos también sean positivos. No pueden sentirse de esa manera afligidos. El intento de suicidio, que podría ser si que de repente uno, que tenga el antecedente de que esa persona fue violentada, hubo acoso sexual y todo. Entonces, y ya no puede porque ya es una cosa que ya la sacan del espacio. Aterrada a esto, intenta llegar. El suicidio es solamente una planificación, perdón, el intento de suicidio. Y el suicidio es ya propiamente lo que lleva a la muerte, ¿no? El suicidio ya es provocado y lleva a la fatalidad. El intento de suicidio es planificado. ¿Ok? Y en ese intento de suicidio tenemos que mirar cuántas de ellas, o sea, dejan a veces amenazas, pueden por ahí, ¿no? Como una intención, conversa, siempre tiene alguna amiga o el hermano que le escucha, ¿no? Y a veces los padres de alguna manera dicen, siempre lo dice, amenaza, amenaza. En ningún momento lo va a hacer. Y a veces subestiman esa situación. O si no, les dicen, no hablen de esto a la muchacha. Intenta de hacerlo, pero mejor es no decirles. Y ahora la conducta de los psiquiatras, de los psicoterapeutas, es decir, que sí, se les tiene que más bien tocar el tema sutilmente, preguntándole, ¿no? ¿Qué valor tiene la vida? De manera indirecta, por supuesto, ¿no? Entonces esa situación se tiene que explorar, o sea, el profesional tiene que explorar, tiene que ver si hay esa condición. Por ejemplo, acá ya estamos viendo la depresión. La depresión te puede tener problemas, digamos, de factores ambientales, genéticos, en la familia. Recordarán ustedes unos años atrás, casi en los primeros meses de la pandemia, un actor se suicidó, pero en la familia había antecedentes genéticos, ¿no? En la familia, que entraban en una fuerte depresión y y entraban no en un intento de frente ya a un suicidio. Lo que sí estamos viendo también que más es frecuente el intento de suicidio en las mujeres y el suicidio propiamente lo hace el varón. Lo hace el varón. Entonces, tener a un varoncito con problemas de depresión hay que sacarlo rápido, porque si no, va potencialmente más riesgo llevar al suicidio. En cambio, las mujercitas por ahí, como se dice, con el intento podemos trabajar, nos dar un poquito de tiempo para poder sacarlo y liberarlo de esa situación. La depresión, ustedes han visto estadísticamente, es la que tiene más relación con el suicidio, ¿no es cierto? Y la depresión, de alguna manera, tenemos que mirar qué es lo que ha provocado esa tristeza, esa desesperación, esa frustración. No todo es medicado. Siempre hay que tratar en lo posible de manejarlos desde el punto de vista psicoterapéutico, de
los aspectos cognitivos y conductuales. Y si no sale o hay antecedentes, digamos, genéticos muy importantes, entra ya la medicación, ¿no? Pero inicialmente siempre es necesario trabajar el tema con el adolescente. En los trastornos mentales tenemos la bipolaridad. La bipolaridad tiene una etapa maniática y una etapa depresiva. En la depresión podría tener esa situación de que entra a tallar. O sea, ellos sienten que le están diciendo que debe hacer tal cosa. Entonces hay que cuidarlos también a este grupo de personas. Pero la mayoría, ahora no sé si por el mundo del espectáculo, la telecomunicación, el sistema de informática, las redes sociales, más están en la parte maníaca, estos muchachos de afectación bipolar, ¿no? Ellos sí requieren tratamiento farmacológico, ¿no? Desde el momento en que, como hay problemas de conducta, es necesario utilizar ácido valproico, ¿no? Es necesario. Y también para esa bipolaridad y la ambivalencia que tienen, el aripiprazol, que es parte de la farmacopea que utiliza la medicación el paciente bipolar. Como les decía, más relacionado está en la manía, en la depresión. De repente, si es bipolar, la depresión, las bajetas más la tiene la mujercita que el varón. Trastorno límite de la personalidad. Hay una relación, casi se puede decir, que más frecuente en la mujer que en el varón. Pero no descuidar también si es que en el varón hay algo que lo caracteriza, este trastorno límite de la personalidad, que es la agresividad y la impulsividad. ¿Okay? En ellos también lo mismo, por ejemplo, no aceptan la frustración. Y hay mucha situación de abandono, o sea, tienen mucho temor que los padres le abandonen. En esta situación, digamos, de conducta suicida, como les decía, la historia clínica se impone. Tenemos que estar bien pendientes de que ese adolescente, en qué circunstancias está volcado ese intento, esa planificación para evitar que se dé como se dice, el suicidio consumado. Los riesgos, como les comentaba, los factores más está relacionado al tema de la familia. Si esos muchachos han sido víctimas de mucho maltrato, hay que mejorar esa situación y se tiene que trabajar más con la familia. Eso está claro de entender. ¿Qué evaluar en ese intento de esa población con intento de suicidio? ¿Qué evaluar? Nuevamente, ¿no? La historia que debe estar relacionada a ver si ha habido maltrato, cómo va su condición mental, cómo va el rendimiento académico, su actitud, el estado de ánimo. Es importante hacer una vigilancia permanente de esta condición de intento. El manejo igualito ahora para toda situación de trastorno mental, que puede ser, esperemos que la población grande pueda ser simplemente transitorio, versus aquellos que sí son ya trastornos mentales propiamente, con una condición orgánica, pero se inicia con un modelo cognitivo-conductual. Es importante trabajar con ellos talleres, ¿no? Talleres de apoyo, esquema, valorando el esquema corporal, invitándolos al cine, colocándoles ahí, dándoles un poquito de lo que es la motivación, la actitud positiva, y con ellos hacer los resúmenes directamente. Eso es importante, ¿no? Y si en la familia hay alguien que es el que
para ellos es como un modelo, un ejemplo, un tío, un padrino, que tenemos que invitarlo a las sesiones de terapia grupal. Entonces, ¿qué puedo hacer para evitarle el suicidio en estos adolescentes? Ver bien la situación en donde se encuentra ese niño, ¿no? ¿Por qué está tan solo? ¿Por qué no quiere ni siquiera la ayuda, digamos, ni siquiera que ingrese a sus amigas a su ambiente? Quiere estar sola, se cierra. ¿Por qué está tan desalentada? ¿Por qué no quiere? El liberar las emociones puede ser, como les decía, escribiendo. La actividad física no saben cuán importante es, ¿no? El escuchar música y tratar esto que es un flagelo, pero que también, o sea, tiene ventajas, pero en el adolescente ahora hemos estado viendo que existen más desventajas, como el hecho de la lectura. La lectura en redes o en la parte, digamos, virtual, no es tan buena para este tipo de pacientes que están atravesando un problema de intención o trastornos mentales, intención de suicidio o el suicidio propiamente, ¿no? Entonces hay que darle tiempos. Nadie le pide que se le prohíba, pero hay que darle tiempo para la atención en las redes, ¿no? Y que entre de repente ahí con esas personas que le puede dar seguridad y todo. Como conclusión, entonces, el programa de atención integral permite las consejerías para la prevención de estas muchachitas que están potencialmente en riesgo de hacer embarazo. Y eso es importante que ustedes vean. Y que los problemas de salud que presentan estos niños, estos adolescentes, se puedan de alguna manera controlar sabiendo que existen estos componentes bioquímicos que lo tienen de alguna manera mucho más importantes y que pueden salir adelante para darle ese rol protagónico en los últimos años y de ahí en la vida, como se dice, como es la corteza prefrontal. Muy bien, entonces les dejaré acá un casito y ahí con eso termino, ¿ya? Una niña adolescente de 15 años, presenta hiporexia, insomnio de hace 3 semanas, la madre observa que está mucho tiempo sola en su habitación y el antecedente es que repitió el año académico. El programa aquí invita, ¿cuál sería la conducta? ¿Consejería en salud mental y nutricional? ¿Solo eso? No, ¿no es cierto? Tiene que ser integral, todavía faltan cosas por hacer acá. ¿Consejería nutricional y apoyo psicoterapéutico? Sí, podría ser, allá estamos avanzando, pero acuérdense que ya tiene 3 semanas y en esa la ideación, el intento, son cosas que pueden estar en su cabecita rondando. Entonces es necesario de todas maneras hacer una consejería de salud física, nutricional y referir al especialista. Recuerden, mis alumnos, los pacientes que tienen alguna condición de alteraciones, desde una cosa tan simple que creemos que puede ser para nosotros como una conducta alimentaria, pero dentro de eso ya hay un comportamiento no usual, es necesario primero que se le haga el diagnóstico y quien hace el diagnóstico es el psiquiatra. Y luego de ello, el psiquiatra verá por conveniente el apoyo con el psicoterapeuta basado en una dinámica y entregándole algunas indicaciones necesarias por cada paciente. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctora.